Un mensaje de fe. Un hombre llamado por Dios. Desde el principio existe la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no existe nada de cuanto existe. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A lo largo de la historia, Dios ha llamado al hombre a estar unido con su amor. El culmen de ese llamado fue el envío de su Hijo, quien encarnado en María, vino a dar salvación y vida en abundancia. Jesús eligió a 12 discípulos, a quienes enseñó todo cuanto debemos saber sobre el reino de Dios y su justicia. Y después, iniciando la misión que daría salvación al hombre, envió a otros 72 discípulos a predicar la buena nueva, un llamado hecho por Dios a sus hijos, una oportunidad de vida y esperanza. En 1942 nació Beto, como le llamó siempre su mamá, en un pueblito que se llamaba El Venado, pero la comunidad, quizá como un signo de la grandeza de ese pequeño pueblo de no más de 2,000 habitantes, decidió cambiarle el nombre a La Purísima, ubicado al norte de Durango. Era un pueblo de gente devota que poco a poco se fue quedando solo, ya que casi todos se fueron al otro lado de la frontera en busca de mejores oportunidades. Beto contó con una familia numerosa, siendo él el sexto de los hijos. Cuando niño veía lejísimo la escuela, que estaba a 300 metros de mi casa. Ahí cursé mis primeros 4 años de estudio. Su papá vivió 93 años, igual que su mamá. Ellos lo acompañaron con alegría toda su vida, hasta que fueron llamados ante la presencia del Padre. Su papá era hombre del campo. Se dedicaba a la crianza de animalitos comestibles y algunos cultivos, y el pequeño Norberto le acompañaba en las labores que les daban de comer. Su mamá siempre ayudó en la economía familiar y llevaba hasta La Purísima mercancías que ahí no había: muebles, camas, café y azúcar. Todos ayudaban para que en la familia no hubiera carencias. El cura iba cada mes al pueblito de La Purísima a ofrecer sus servicios espirituales y religiosos a la comunidad, y Beto se entusiasmaba enormemente con ese buen hombre que mostraba gran cariño por los niños. Y veía que a todo mundo le hacía bien ese buen hombre, y me inspiró esa figura del sacerdote, que entregaba su vida para los demás. Después llegaría un cura en forma permanente, que afortunadamente puso una escuela, y Beto siguió estudiando. Y después de ahí, ya me pasé al seminario de Durango, donde fui aprendiendo poco a poco todo lo necesario para poder servir espiritualmente a los hombres. Por voluntad de Dios, el joven Beto dio el sí al llamado de Jesucristo. Era un joven de 19 años que después tendría una gran responsabilidad en su vida: guiar y apacentar al rebaño del Señor. Con la ayuda del cura Torres, después obispo de Ciudad Obregón, que murió dando testimonio de su fe en el seminario de Durango, Beto estudió 4 años de humanidades, 3 de filosofía y 1 año de teología. Y después, el arzobispo don Antonio López Aviña me invitó, por supuesto becado, a que me fuera a estudiar a Roma, y allá fui a estudiar a la Universidad Gregoriana. El joven Norberto llega a Roma en los momentos en que empezaba el Concilio Vaticano II, que trajo a la Iglesia importantes cambios y que incluyó con determinación la participación de los laicos para bien de la Iglesia, pensando especialmente en los jóvenes y la formación de las nuevas generaciones de católicos en el mundo. Y se ordena en una forma excepcional. El Papa Pablo VI, por primera vez en la historia, quiso ordenar sacerdotes, porque solamente ordenaban obispos. Ordenó a 72 para mandarnos a América Latina. 72 sacerdotes que envió con la misión de sembrar
y cultivar la semilla de fe entre los hombres de nuestros pueblos, como lo hiciera Jesús 2000 años antes, cuando inició la vida apostólica cristiana. Después de ser ordenado, regresa el padre Beto a México lleno de fervor a un pequeño pueblo de nuestra provincia. Mi primer destino es a un pueblo hermosísimo donde me sentí realmente sacerdote, Río Grande, Zacatecas. Un ambiente realmente rural que es lo que yo siempre había soñado, ser sacerdote para vivir en ese medio. Y me sentí muy a gusto, ya que estaba rodeado de gente espléndida en el sentido de que cualquier iniciativa que tenía como sacerdote, ahí fructificaba. Eso es muy satisfactorio. Le entusiasma mucho a un sacerdote que empieza su vida. Pero ello solo era el principio pastoral de este hombre duranguense, llamado por Dios a su servicio. Pronto sería catedrático, primero en el seminario de Durango, donde por 19 años dio clases de teología, y después 3 años en la Universidad Pontificia de México, en donde enseñó eclesiología, cristología y sagradas escrituras. En esos días es llamado por el nuncio apostólico para anunciarle que el Papa lo ha nombrado obispo de Tehuacán, Puebla, en donde ofreció sus servicios por 10 años. El padre Beto, ahora obispo, tenía 43 años de edad. Era un nuevo llamado que Dios hacía a ese hombre consagrado, que nos dice cómo es su vida y su relación con Dios. Rezo como todo fiel cristiano. Hago mi oración personal. Hago la oración de la iglesia todos los días, la liturgia de las horas, la recitación de muchos salmos. Leo las enseñanzas de los santos padres. Todos los días celebro la Sagrada Eucaristía. Pero no solamente está ahí la comunicación con Dios, quien me ha puesto para dar este servicio. Tengo la conciencia de que yo no llegué ahí porque yo quise o haya tomado la iniciativa. El Señor que me llamó me tiene allí. Entonces, para mí recibir a los fieles, el tratar a las personas, el hacer un proyecto de trabajo pastoral, el reunir a los sacerdotes y animarlos en su trabajo, eso es una oración y mi relación con Dios. Hace 15 años, nuevamente el representante del Papa, precisamente el día de su cumpleaños, el 6 de junio de 1995, le llama y le anuncia que su santidad Juan Pablo II lo ha designado arzobispo primado de México, una nueva responsabilidad que le exigía reforzar en la ciudad capital su lucha espiritual y humana de acuerdo con los principios cristianos a favor de la vida, la familia, la fe y la libertad religiosa. Pero, ¿qué es lo que hace sentirse pleno a un hombre como Norberto Rivera Carrera? Tener encuentro con los fieles, tener encuentro con los sacerdotes, estar impulsando determinadas obras, sobre todo pues de caridad. Y desde que inició su apostolado en esta ciudad, sale a las calles con el Santísimo y promueve proyectos de familia, conforme Dios lo manda, y ha luchado fervientemente porque los niños y los jóvenes vivan el Evangelio. Cuando el peso de la cruz es muy fuerte, ha tenido, junto con Cristo Jesús, una compañía y una protección dulce y amorosa. La Santísima Virgen María y sobre todo bajo la advocación de Guadalupe. Siempre me he sentido muy querido, muy protegido, muy mimado por ella, entonces me siento con mucha confianza. En este año, nuestro cardenal cumple 25 años de obispo y 15 de arzobispo, y quienes creemos fervientemente en el llamado que Dios nos hace al servicio del bien y salvación de nuestro género humano, festejamos con alegría que un hombre valiente y decidido en la fe y el bien humano, entusiasmado por Cristo Jesús desde niño, y quien devotamente ha pedido la protección de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, sea el pastor que guíe a nuestra iglesia en esta bella Ciudad de México, que siempre ha sido generosa y llena de amor cristiano. Y rogamos en este día a Dios Padre Todopoderoso, le ilumine en su camino y aumente su santidad y sus frutos apostólicos. De igual manera, agradecemos a todos aquellos hombres y mujeres su consagración a la vida religiosa, así como sus oraciones, servicio y sacrificios por los más necesitados. Un hombre
llamado por Dios.